Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en Twitter en la cuenta oficial de Guatevisión-TV. ¿Cree usted que el traslado de reos solucionará el problema en las cárceles? Un 65% opina que no. Un 30% cree que faltan más medidas, que la solución debe ser integral. Y un 5%, solo 5%, cree que es la solución al problema de las pandillas que ordenan desde las cárceles las extorsiones. Solo el 5% opina que esa es la solución. Ante este sondeo preliminar, los seguidores en redes sociales opinan que no se va a solucionar nada o que deben tomarse medidas integrales para solucionar de una vez por todas el ambiente de caos que se vive en el sistema penitenciario. Hablábamos antes del corte de los guardias del sistema penitenciario, uno de los eslabones más débiles de esta cadena. ¿Qué otros problemas afronta o retos tiene el sistema penitenciario para poner de una vez por todas orden en esos lugares? El primero es la ley. La ley del sistema penitenciario está desactualizada. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo de las cárceles, básicamente hay que hacer dos tipos de distinciones en cárceles. Primero, si es un centro de detención o un centro de cumplimiento de condenas. Aquí en Guatemala, en teoría, eso ya existe. El preventivo de la zona de desechos es un centro de detención, las granjas penales o las cárceles de máxima seguridad son un centro de cumplimiento de condena. En la práctica, lo que ocurre es que el sistema penitenciario los mezcla a todos. Entonces, hay gente que está cumpliendo condenas en el preventivo de la zona 18, hay quienes están guardando prisión preventiva en Fraijanes, en el Infiernito y demás. Segundo, el mundo de las cárceles se tiene que dividir por cárceles de mínima seguridad, de alta seguridad y de máxima seguridad. Mínima seguridad, como se podrán imaginar, es para delitos menores o para aquellos delitos en donde el perfil del acusado no representa una amenaza. Delitos patrimoniales, accidentes, faltas, etcétera, etcétera. Las cárceles de alta seguridad son para aquellos personajes o aquellos delincuentes que no necesariamente son una amenaza para la sociedad, pero que por su perfil pueden tener un perfil de riesgo de fuga o un perfil de un atentado contra ellos. Ahí es donde generalmente se concentran capos del narcotráfico, políticos, funcionarios, señalados de corrupción, es decir, no es alguien que hay que aislarlo de la sociedad, pero sí es alguien que se puede fugar o que los otros criminales pueden atentar contra él. Es Mariscal Zavala, básicamente. Mariscal Zavala. Pero Mariscal Zavala es un chapuz. Es que claro, es algo que se hizo sobre el proceso. Y finalmente están las cárceles de máxima seguridad, que su objetivo es aislar a los criminales de la sociedad. Ahí es donde... Al menos estos cabecillas. Por ejemplo, en la lógica, en la teoría, estamos hablando de asesinos, de personas que han demostrado una hazaña contra la vida, un irrespeto contra la vida humana. Es decir, ahí el objetivo no es tanto la rehabilitación, sino ahí es cómo evito yo que estas personas tengan contacto con el resto de la sociedad. Aquí en Guatemala esa clasificación no existe. Casi que una condena a muerte social. Sí, exacto, es una condena a muerte social. Entonces, ¿qué pasa? En Guatemala esa clasificación no existe. Hay ciertas clasificaciones de facto, por ejemplo, el Infiernito o Canadá o el Boquerón en Escuintla y Santa Rosa se han utilizado como cárceles de máxima seguridad, pero no cumplen con los estándares internacionales de máxima seguridad. Pavón y Pavoncito, que son granjas de rehabilitación, que ahí en teoría serían para alta seguridad o mínima seguridad, pues envían pandilleros, narcotraficantes, es una mezcolanza total. Ahí te estás refiriendo, Philip, a una clasificación de reos y en base a eso crear ambientes controlados para ellos. Porque entonces, si yo ya sé que el Infiernito es mi cárcel de máxima seguridad, entonces ahí voy a enviar a los pandilleros, que en el caso guatemalteco yo diría que son los sociópatas, de los que básicamente hay que aislarlos del resto de la sociedad. Entonces, ¿cuáles son las características de una cárcel de máxima seguridad? Generalmente se construyen en lugares aislados. Se le dota de una infraestructura en donde, por ejemplo, los reos casi no tienen acceso al aire libre, en donde los reos pasan la mayor parte de su tiempo en celdas pequeñas. Lo que ustedes ven en las películas y en las series de televisión, por ejemplo, son diseños en donde, por ejemplo, no hay acceso a electricidad para los reos, donde como no tienen, como están en zonas alejadas, probablemente no tienen acceso a comunicación celular, en fin, el modelo está diseñado para aislarlos. Bueno. Y por ejemplo, muchos de nuestros televidentes dicen, ¿por qué no construyen una cárcel en Petén o en Ixcán?
Esa debería ser la lógica. No estoy diciendo que ahí, ¿verdad? Pero la racional, cuando ustedes ven las cárceles de máxima seguridad funcionales en el mundo, las construyen en las zonas más alejadas de los territorios, más alejadas de los cascos urbanos, porque el objetivo es separar a los criminales lo más que se pueda de la sociedad. Bueno, ¿y cómo responden los reos, estos líderes de la pandilla Barrio 18, al momento de ser trasladados a Escuintla? Bueno, estas son las reacciones de uno de los cabecillas del Smurf. Escuchemos. Y vos sabes qué, Nicolás, ahí te das cuenta que nosotros respetamos en todo momento. Tuvimos la oportunidad, no se aprovechen, compadre. No se aprovechen porque relax. No se aprovechen porque ¿saben por qué? El día de mañana vamos a tener el control otra vez. Y palabras, no sean así. Respeto. Vos sabés que aquí vivimos una paz y nos vamos ahorita en paz. Mira cómo están actuando. Mira, comadre. Me extraña, Nicolás, ahí estamos, en esto. Me extraña, el chochero, hasta la morgue. Las declaraciones de estos líderes de pandillas durante el traslado a Escuintla, ellos dicen: Nicolás, nos hemos estado portando bien, nos hemos estado cumpliendo. No, ellos dicen, hemos mantenido la paz. Pero la paz es un acuerdo, ese es uno de los problemas. Ese es el problema. ¿Necesitan tener un acuerdo con estos condenados? Las autoridades miren, aquí, vamos a ver, aquí están pidiendo, entonces presenten soluciones. La primera es el cambio en la normativa. Sí. La segunda es la preparación de una guardia de presidios, pero muy diferente a la que tenemos ahorita. Mucho más profesionalizada. Muy profesional, mejor pagada, digamos, mejor controlada. El cruce, por ejemplo, de información con mucha inteligencia interna y contrainteligencia de lo que hacen, eso no lo tenemos. Aquí empezamos en este proceso. Entonces, como eso no se tiene, en realidad las cárceles en Guatemala están privatizadas. Por los reos. Por los reos. Por eso toda la gente que se opone, porque uno propone, una de las soluciones, como han hecho en muchas partes del mundo, es privatizar las cárceles. Pero dicen, no, que el Estado los tiene que llevar. Pero si la cárcel ya está privatizada, los reos tienen control. De hecho, los guardias llegan hasta la puerta. De ahí en adelante tienen hasta después del alcaide, ¿verdad? Ahí sigue. Ellos mismos tienen control, ellos cobran talacha, tienen un sistema financiero y todo. Eso es lo que deben quebrar. Y ese modelo han dejado que se instale en el sistema penitenciario para ellos. Y es eficiente para ellos. Para ellos lo pacífico es lo eficiente. Y lo eficiente que es para ellos, tener control afuera, tener control adentro. Y ojo, que cuando el centro de operaciones cuando se quiere romper ese modelo, ¿cuál es la respuesta? Motín, y hacen desorden y caos en la cárcel. Y lo que pasa es que estos son los casos extremos en donde resulta que el control de las cárceles los tienen los pandilleros. Pero hace exactamente un año hablábamos como un Byron Lima, por ejemplo, tenía control de Pavuncito. O, por ejemplo, como escuchamos constantemente que los reos adentro de Mariscal Zavala hacen lo que se les da la gana. Por el vacío de poder, ¿no? Por eso le digo, este fenómeno se replica en todas las cárceles. Lo que cambia es quién es el que adentro de la cárcel ejerce el control específico. Y otra vez, sin ir tan lejos, hace 10 años, ese era exactamente el mismo debate que había cuando se dio el tema de Pavón. La toma de Pavón, y ahí está pues todo el juicio contra Carlos Bielman y compañía. Entonces, ¿qué ocurre? Y no se solucionó el tema. Este es un fenómeno en donde ese ha sido un mal del Estado de Guatemala, por lo menos desde mediados, finales de los 90 hasta el día de hoy. Ya hablaba Estuardo de qué pasa con la guardia penitenciaria, con los policías penitenciarios. Ya hablamos de la ley, pero les menciono otro tema más. Hay una ley que se aprobó en el año 2014, si no estoy mal, que es la ley de control de celulares, que mandaba a que en ninguna... es una ley que después se utilizó para que se pudieran poner antenas sin pedirle permiso, y ya saben la historia de esa ley. Sí. Pero originalmente, y la ley está vigente, los primeros 2-3 artículos de esa ley hablan de que hay que bloquear la señal adentro de los presidios. Y vean, yo vi un estudio que elaboró la Coalición para la Seguridad Ciudadana, que es un grupo en donde participa el CIEN, Fundesa y otras organizaciones, otros tanques de pensamiento. Es un estudio que me recuerdo que era al principio del 2016, entonces no son datos tan actualizados, diría yo. Pero un estudio que evaluaba en qué la capacidad de acceso a redes telefónicas desde las prisiones. Y resultaba que la única cárcel
en la que había un bloqueo parcial efectivo, porque si yo me ponía a jugar, tal vez en el patio ahí medio encontraba o en tal sector, la única cárcel que tenía bloqueo efectivo para las 3 empresas de telefonía era Canadá. En el resto de cárceles, si yo me movía, hacía, deshacía o encontraba más de algún lugar donde tenía señal de luz. Pero lo peor de todo es que en el preventivo ponen el bloqueador y toda la zona de 6 se queda sin conexión. Mi pregunta es, ¿ahí quién está incumpliendo la norma? La empresa telefónica, el sistema penitenciario, que no tiene control esa ley, esas son las estupideces que hemos hecho. Cuando los teléfonos, van a tener teléfonos y todo, esos deberían de ser precisamente el activo más fuerte que debería tener la inteligencia. Hay programas especiales que pueden intervenir esos teléfonos. Les doy un ejemplo. ¿Qué tal si todos los teléfonos, hasta las mismas autoridades los pueden dar, pero van con Cerberus incluido? Y hasta Cerberus uno lo puede poner sin que se mire. Bueno, pero entonces la norma no funciona. La norma que aprobamos para no, bloquear la señal no funciona. No tiene sentido. Quien debería de ejercer el control efectivo sobre el cumplimiento de esa norma es el sistema penitenciario. O sea, al final del día el sistema penitenciario es el que tiene que decir, bueno, o pongo bloqueador de celular o pongo la antena DOMI, que es cuando yo tengo una antena, capta llamadas, pero no está conectada a la red, entonces no salen las llamadas. O lo que dice Estuardo, que efectivamente yo permito que haya llamadas, pero las estoy escuchando todas. Ahí sería una joya de inteligencia, claro, para ver los niveles de comunicación hacia adentro. O sea, sí, lo que no hemos hablado aquí, no hemos dicho, es que tienen la capacidad, y miren a qué capacidad han llegado, de tener teléfonos satelitales, o sea que van sobre todas las redes que tenemos en Guatemala. Esto también los narcos, por ejemplo, mexicanos ya lo habían establecido. El sistema penitenciario es el que tiene que tomar la decisión de qué modelo quiere aplicar. ¿Quiero bloquear señal? ¿Quiero evitar que salgan las llamadas o quiero generar inteligencia? Y comencemos con que la presencia de un celular en un centro carcelario ya está prohibido. Es más, está penado por esa cárcel. De entrada, eso es mal, pero llegas y los quitan los chips, se encuentran los conectores y todo, y a las 24 horas ya está lleno otra vez de celulares. ¿Por qué? Porque hay una guardia penitenciaria que te puede ayudar incluso para eso. Cocaína y todo. Para ingresar porque la guardia es parte precisamente del nivel de comunicación, aparte de las esposas, amantes, familiares, hijos y todo lo que hagan. Pero los guardias, los que no deberían serlo, nosotros aquí en Guatevisión hicimos un reportaje magnífico acerca de cómo se metían colchones. Y la facilidad para hacerlo. La facilidad para meter grandes televisores, creo que del tamaño del que tenés atrás, y creo que hasta más grande todavía. ¿Verdad? ¿Cómo meten eso? Y ya se descubrió cómo lo metían. ¿Y quiénes se quejaron? Los mismos ciudadanos que viven alrededor de la cárcel. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche, la etiqueta SF, la 18 amenaza. Regresamos con más de esta conversación.